Y le agradezco a Javier Oliva, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros esta tarde. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación a participar en tu espacio noticioso. Es una muy buena oportunidad para expresarme. Sí, Javier, en las últimas horas en Zacatecas 10 cuerpos fueron encontrados colgados, bueno, 9 encontrados colgados y otro más tirado en un puente en el municipio de Cuauhtémoc. Antes, el alcalde de Cuauhtémoc advirtió en redes sociales a su población que la policía municipal había renunciado, absolutamente toda, y que le recomendaba a sus gobernados no salir de sus casas. En Jalisco aparecieron 3 vehículos quemados con decenas de casquillos. En Morelos, en Cuernavaca hubo 4 asesinatos. En Jalisco hay un operativo para tratar de dar con el Mencho, operativos en la búsqueda del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto en el contexto de la detención de la esposa del Mencho y también el contexto de la visita del presidente a los Estados Unidos. ¿Está conectado todo, Javier? Bueno, para empezar geográficamente sí, desde luego al ocurrir en un mismo país, en este caso el nuestro, y las dinámicas criminales que se han insertado y que se han asentado en varias partes de la República. Indudablemente que este tipo de notas en el contexto, como bien apuntas, Juan Carlos, en el contexto de la visita, la primera reunión de los líderes de Norteamérica, como se le conocen a estas reuniones, en donde está el primer ministro Justin Trudeau, Joseph Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues son situaciones que evidentemente gravitan en las conversaciones, sobre todo porque con datos actualizados ya el Departamento de Salud volvió a señalar que de nueva cuenta en que en sus estadísticas la primera causa de muerte por sobredosis de cualquier droga es el fentanilo, y que la gran mayoría del fentanilo que se consume en Estados Unidos, que se produce en los laboratorios clandestinos, por lo menos un 80% procede de nuestro país. A lo que hay que sumar que los insumos, los precursores químicos para fabricarlo, pues llegan desde China, ¿no? Es decir, por toda la ruta del Pacífico, y acceden a una parte importante de los puertos que nuestro país tiene en esa parte del mundo. Entonces sí es importante observar que estas dinámicas, las estrujantes fotografías de los cadáveres colgando de un puente vehicular, en el caso de Zacatecas, en el municipio de Cuauhtémoc, y también preparándome para esta entrevista, Juan Carlos, leí también que en Zacatecas al menos hay 8 municipios que no tienen policías, sea por un tema de miedo o sea por un tema simplemente de no tener personal dispuesto a hacerle frente a las organizaciones criminales. Y claro, esto en el contexto, como apuntabas, esto en el contexto de una detención aparentemente sin mayor trascendencia en términos de protocolo y de seguridad, porque recordemos que esta señora tiene que regresar a firmar cada mes al reclusorio, dejó de hacerlo por varios meses, y está siendo juzgada en libertad desde el 2018, me refiero a la esposa de Nemesio Oseguera, el líder de Nueva Generación, que tiene una hija y un hijo que están siendo juzgados en Estados Unidos, y la única hija que quedó libre en apariencia es la que decide secuestrar a una secretaria y a un chofer pertenecientes a la Armada de México. Este es mi primer comentario. Sí, Javier, esta operación en contra de la esposa del Mencho fue para que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a Estados Unidos y no le cuestionaran que no está atacando a las cabezas del crimen organizado en nuestro país. Al mismo tiempo, la implementación de este operativo que se ha desarrollado en Jalisco para detener al Mencho y a los vínculos de el Mencho es un dulcecito que el gobierno mexicano le quiso dar a Estados Unidos ahora en el contexto de la reunión trilateral, o es que ya cambió de idea el presidente y ahora sí van por las cabezas. Mira, siempre será una buena noticia cuando detienen a alguno de estos criminales, ¿no? Es decir, y que respetando sus derechos humanos, pues sean sometidos
a juicio. ¿Cuándo puede ser el mejor momento? Pues la verdad es que es muy difícil apuntarlo. Si coincide o no, yo preferiría suponer que no coincide, porque eso quiere decir que ya la tenían ubicada, ya sabían dónde estaba y simplemente no habían actuado. En todo caso, sí me parece, si leemos la declaración conjunta de la visita que hicieron a México los tres más altos funcionarios de las áreas de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, me refiero a la que encabezó el secretario Blinken, junto con Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad de la Patria, y el jefe del Departamento de Justicia. Pues arriba de ellos solamente estarían la presidenta, la vicepresidenta y el presidente. Entonces sí es importante señalar que en la agenda prioritaria binacional, al menos en el caso de México con Estados Unidos, evidentemente el tema de la seguridad y el tráfico de drogas, principalmente el fentanilo, están en el primer orden de las prioridades de los Estados Unidos. Entonces, sí, yo me inclino a suponer que el proceso de investigación estaba en curso y pues bueno, puede haber sido 2 días antes o la próxima semana la detención. Lo importante es que se está actuando en contra de estas organizaciones que pues tanto daño le han estado haciendo a la sociedad y al país en general. Sí, retomando el tema de las policías en Zacatecas, 8 policías municipales que prácticamente no están operando, dejaron de operar porque renunciaron los elementos o porque simplemente no quieren salir del cuartel o no quieren salir de sus casas. Está el tema del asunto de fortalecer las policías locales y las policías estatales, las policías municipales y policías estatales. Recientemente en Sonora, el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, había anunciado la contratación de 1,000 policías estatales para reforzar el estado de fuerza de la policía del estado. Resulta que va el presidente a Sonora y el presidente le cambia la decisión, le dice al gobernador Durazo, bueno, es que en lugar de invertir en policías estatales, mejor vamos a invertir en la Guardia Nacional y te voy a mandar más elementos de la Guardia Nacional, con lo que ya no serán contratados estos 1,000 elementos. En ese sentido, pareciera que la política del presidente López Obrador es únicamente fortalecer la Guardia Nacional, pero descuidar las locales y las estatales. Y estamos viendo estos fenómenos en donde las locales, pues prácticamente mejor no salen de sus casas porque no tienen capacitación, porque no tienen armamento, porque no tienen patrullas, porque no hay recursos para fortalecerlas. La lógica del presidente es correcta, la lógica de que el gobernador en Sonora haya aceptado esta decisión del presidente es correcta. Bueno, esta es una propensión que no nada más se está presentando en Sonora, sino en varios estados de la República y municipios. Hay que recordar que el partido oficialista Morena le recortó 1/3 al presupuesto de seguridad pública federal que se le asigna a los municipios. 208 municipios se quedaron sin presupuesto para el ejercicio fiscal que está terminando. Vamos a analizar más adelante cómo queda el presupuesto para la seguridad pública asignada a estados y de la República y municipios, pero lo cierto es que con el año que estamos cerrando, 1/3 es una cantidad muy importante en donde pues evidentemente porque nada más se trata de armamento o de capacitación, se trata también de un estilo de vida, ¿no? Que cuenten con seguro de gastos médicos. Obviamente sabemos que es una profesión extraordinariamente peligrosa. Entonces, de no darse estas políticas, estos programas que atiendan las necesidades de los policías, hombres y mujeres, así como los de sus familias, pues difícilmente se va a poder progresar. Ahora, la propensión centralista que nosotros estamos observando, no solamente en este caso, sino en otro tipo de programas como es la educación pública, la salud, del propio presidente de la República, lo que está generando es justamente que esta inercia en donde las autoridades locales pues le traspasen la responsabilidad de la seguridad pública en primera instancia a la Guardia Nacional y en segunda instancia a las Fuerzas Armadas. Y esto desafortunadamente nos puede llevar a un proceso en donde el pacto federal, que es la dogma de nuestra Constitución, que es parte de la historia fundamental, institucional y jurídica de este país, pues fracase, es decir, que
el municipio en algún momento, en alguna reforma constitucional, o exista la tentación de quitarle las responsabilidades jurídicas en lo que se refiere a seguridad pública. Y esto me parece que puede ser una inercia que gradualmente nos estamos aproximando. Sí, esto que ocurrió en Zacatecas, esto que ocurrió en Michoacán, en Morelos, en el estado de Jalisco, hay quienes interpretan que es reacción del propio cártel Jalisco Nueva Generación a la detención de la esposa del Mencho y a estos operativos que se están suscitando en esta zona del país. Ante la reacción que está teniendo este cártel de violencia, ante la reacción que está teniendo, pues sembrando terror, cómo el Estado mexicano y cómo las autoridades mexicanas pudieran prevenir este tipo de actos, porque bueno, recuerdo lo del Culiacanazo, que también tuvo una situación pero más fuerte. Ahí el gobierno desistió de hacer la detención por las consecuencias que tendría. En ese sentido, aquí en el caso del cártel Jalisco, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Bueno, mira, Juan Carlos, para eso sirven los trabajos de inteligencia. Es decir, sabemos por experiencia a lo largo de los años que cuando algún líder de una organización criminal, independientemente del tamaño que sea esta, pues tiende a fragmentarse, a disolverse e incluso a enfrentarse entre los 2 o 3 o más grupos que queden integrando para ganar la preponderancia sobre los demás. Entonces, los trabajos de inteligencia están justamente, me refiero a inteligencia policial, están enfocados a tratar de contener esta desarticulación, que me parece lo observan, lo hemos visto en una importante cantidad de casos. Entonces, aquí, a mí me parece que entre más ejercicio de la violencia ejerciten Nueva Generación o cualquier otra organización, pues están poniéndole un reto muy importante al Estado mexicano y que como tal tendrá que responder, porque es una tarea indispensable de la autoridad garantizar la integridad física de las personas y de sus bienes. En el caso de que esta actitud desafiante continúe, por ejemplo, a mí me parece algo verdaderamente insólito, no porque sean militares o integrantes de la Armada de México, sino el desafío que lanzan al secuestrar a 2 integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, y que pues evidentemente hay un despliegue, de acuerdo a los reportes, hay un despliegue importante de la institución y de otras instancias de seguridad, incluyendo desde luego la Guardia Nacional, que pues desde luego tendrán que aplicar sus mejores técnicas, siempre apegadas al respeto a los derechos humanos, para poder recuperar a estos 2 elementos de la Armada de México. Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Sí, muchas gracias y que tengamos un buen fin de semana.